Bien, continuamos entonces. Vamos a hablar de vuelta vamos a retomar con CSMA, que es el protocolo de contienda con sensado de portadora, que me va a permitir a mí mejorar la eficiencia de lo que teníamos con Aloha, que vieron que era una eficiencia muy, muy baja. Entonces, Metcalfe, allá por la década del 70 también, más o menos la misma, cercano, digamos, a lo que era la red de ARPANET con el protocolo Aloha, diseña un protocolo de acceso al medio que, para mejorar la eficiencia, incorpora el sensado de portadora, ¿sí? El sensado de portadora mejora notablemente la eficiencia porque las estaciones, antes de transmitir, se fijan si hay otra estación transmitiendo y, digamos, si está ocupado el canal, voy a abortar esa transmisión y esperar a que se termine o se desocupe el canal para poder empezar a transmitir nuevamente. Eso hace que las transmisiones que ya están en curso no sufran colisiones, ¿sí? Y por lo tanto sean exitosas y no tengan que volver a retransmitirse, ¿sí? Bajando o cayendo la eficiencia, digamos, general del sistema. ¿Tá? Esa es la idea del CCMA, de todas las variantes del CCMA. Dentro de esas variantes tenemos CCMA persistente y no persistente, ¿sí? Vamos a ver cómo se diferencian una de otra. La persistente, que sería uno persistente, si el canal está ocupado, se espera, ¿sí?, hasta que quede libre. Y apenas se libera, se empieza a transmitir, ¿sí? O sea, la probabilidad, digamos, de transmitir, por eso es uno persistente, porque la probabilidad de transmitir es 1, ¿sí? Si el canal está libre, se empieza a transmitir con probabilidad 100%. O sea, ¿qué significa esto? Que si está ocupado, yo quedo esperando. Apenas se libera, yo puedo ocupar el canal, ¿sí? O sea, empiezo a transmitir inmediatamente. O si está libre, directamente al momento de transmitir, se hace el sensado de portadora y no hay nadie transmitiendo, se transmite, ¿sí? Eso es con probabilidad 100%. ¿Ya? Debido a los retardos que hay en la transmisión, puede ser que dos estaciones transmitan al mismo tiempo, ¿sí? O sea, piensen que el canal está vacío y empiecen a transmitir. Eso va a producir una colisión, ¿sí? Eso va a producir una colisión y obviamente, digamos, después se va a detectar que esa trama se perdió y va a haber que volver a retransmitir, ¿tá? El no persistente, ¿sí? La idea del no persistente es, si el canal está libre, se empieza a transmitir. O sea, ahí no hay diferencia, digamos. Pero si el canal está en uso, no me quedo permanentemente a la escucha, ¿sí? O sea, no quedo como el uno persistente donde yo quedo esperando y apenas se libera, inicio la transmisión. Sino que si está ocupado, aborto la transmisión y espero, digamos, un tiempo aleatorio con un algoritmo, generalmente se usa un algoritmo de retroceso exponencial binario, que ya vamos a explicar qué es, y se espera un tiempo aleatorio para volver a intentar transmitir, ¿sí? Por eso es no persistente. O sea, no hay una persistencia de decir estoy esperando y apenas termina de transmitir la otra estación, empiezo a transmitir yo. ¿Se entiende? Ese es el concepto de persistente y no persistente. Entonces acá, si está ocupado el canal, listo, bueno, me desentiendo, voy a esperar un tiempo aleatorio y vuelvo a probar más tarde. Esa es la idea del no persistente. Y después el P persistente dice que se aplica a canales ranurados, como la Aloha. O sea, tengo que tener marcadas las ranuras, ¿sí?, los momentos de transmisión. Entonces, si el canal está desocupado en esa ranura que estoy intentando transmitir, voy a transmitir con una probabilidad P, ¿sí?, si está desocupado.
o si está ocupado, voy a esperar con una probabilidad de 1 menos P. ¿Sí? O sea, la siguiente ranura voy a intentar transmitir, ¿sí? O en realidad voy a esperar a la siguiente ranura con una probabilidad de 1 menos P. ¿Mm? O sea, tengo, digamos, depende del valor de P, una probabilidad para transmitir en la ranura actual o otra probabilidad, la inversa, digamos, en la siguiente ranura. ¿Está? Esa es la idea. Bueno, si no se transmite en la ranura, se transmite en la siguiente también con una probabilidad P. ¿Sí? Entonces, eso se repite hasta poder conseguir transmitir. Acá tengo un gráfico completo del rendimiento. Nosotros hemos visto el primero, que era la loja, ¿sí? Que tenemos allá la loja puro, que es el más ineficiente. Después tengo la loja ranurado. Después viene el CCMA 1 persistente, ¿sí? El CCMA 0,5 persistente, 0,1, el no persistente, y del 0,01, y así, digamos, como la curva se va aplanando, va mejorando la eficiencia, ¿sí? A medida que va bajando la persistencia y tengo, digamos, obviamente más, ¿cómo es? Más tráfico, ¿sí? Para más tráfico y menos persistencia va mejorando el rendimiento. ¿Ah? Esas son las gráficas. Esto obviamente sale de ecuaciones que no las vamos a ver, simplemente les muestro la gráfica para que ustedes vean. La que sí está en uno de los ejercicios es la de la loja. La ecuación de la loja está en uno de los ejercicios para que ustedes puedan calcular la eficiencia en un ejercicio que tienen ahí en la guía. ¿Sí? Bien, al CCMA persistente y no persistente se le agrega otra variante que es el CCMA-CD, que es el CCMA con detección de colisiones. Y esta sería como la variante más completa, ¿sí? O sea, además de censar por si está libre el canal, una vez que yo empiezo a transmitir, ¿sí? Durante la transmisión, supóngase, censo, está libre el canal, bueno, empiezo a transmitir. Pero no me quedo ahí, o sea, mientras estoy transmitiendo, también voy censando o detectando en realidad si hay alguna colisión, porque que esté libre el canal no significa que mi transmisión vaya a tener éxito, o sea, que no va a haber colisiones. ¿Por qué? Por lo que dijimos hoy, de que hay siempre un retardo de transmisión. Imagínense dos estaciones que están conectadas en los extremos de un cable. ¿Sí? Las dos quieren empezar a transmitir y detectan que está vacío el canal. ¿Sí? Puede haber diferencia de milisegundos o de microsegundos, depende de la distancia del cable, y no van a detectar la transmisión de la otra estación hasta un cierto punto, digamos, donde, o un cierto tiempo, donde ya la señal va a colisionar y va a recorrer todo el cable y va a llegar hasta la detección de una de las estaciones. Entonces, la detección agrega eso, digamos, la capacidad de detectar si hay una colisión en esos casos y abortar inmediatamente la transmisión para no seguir ocupando el canal con una señal que sabemos que ya no tuvo éxito, ¿sí? Una transmisión que ya sabemos que no tuvo éxito porque colisionó, y entonces detectamos esa anomalía y detenemos la transmisión, ¿sí? Esa es la ventaja del CD, de la detección de la colisión. Un pequeño diagrama de flujo como para entender el funcionamiento completo, ¿sí? Tengo datos para transmitir, observo el canal, que eso sería el carrier sense, o sea, el sensado de portadora. Si está ocupada, vuelvo para hacer un nuevo intento, ¿sí? Si está libre, transmito datos y observo el canal. Ahí es donde tengo la detección de la colisión. Si no detecto colisión, perfecto, durante toda la transmisión, o sea, en realidad no durante toda la transmisión. Si
durante un tiempo que yo considero que es el tiempo máximo en que puede suceder una colisión, no hay colisiones, listo, ya doy como exitosa la transmisión. Ahora, si dentro de ese tiempo de contienda, que se llama, digamos, el tiempo de contienda es el tiempo en el cual puedan haber colisiones. En ese tiempo de contienda yo detecto una colisión, paro de transmitir, ¿sí? Genero una señal de, ¿cómo les llaman acá? Bueno, acá dice una señal de atasco, ¿sí? Pero sería como si genero una señal, digamos, extra, más fuerte, como para decir, alertar a todo el resto de que hubo una colisión, y detengo la transmisión y espero, según la estrategia de retroceso exponencial binario, ¿sí? Espero para intentar nuevamente la transmisión. ¿Ah? Esa sería la lógica atrás del algoritmo de CCMA-CD. Acá lo pueden ver temporalmente, ¿sí? Una estación transmitiendo. Las ranuras, lo que está marcado en rojo son colisiones, ¿sí? Y bueno, lo que está el espacio en blanco es porque no se está transmitiendo nada, ¿sí? La red está parada. Entonces una red CCMA puede estar en esas tres situaciones, ¿sí? O sea, parada, o sea, no hay nadie transmitiendo, en contención, ¿sí? Donde hay una o varias estaciones transmitiendo con riesgo de colisión, ¿sí? Eso solo puede ocurrir durante los primeros 51,2 microsegundos en una red de 100 megabits, de 10 megabits, perdón, y de 100 megabits en 5,12 microsegundos. Y después la estación transmitiendo, que es pasado ese tiempo de contención, ¿sí? Ya la trama se considera exitosa, por eso está en verde, y eso, digamos, es una transmisión completa. ¿Por qué estos tiempos? A ver si está acá alguna gráfica que se pueda entender un poquito mejor. ¿No? ¿Por qué? Qué raro que no puse la gráfica. Creo que en el Tannenbaum está. ¿Por qué estos tiempos, digamos? ¿Por qué 51,2 microsegundos? O eso es un tiempo, digamos, estimativo, o sea, calculado, empírico, en base al tiempo que tarda la señal en el peor caso, ¿sí? En una red de 10 megabits con, con cable, en este caso, coaxil, con varios repetidores, digamos, interconectados, que sería el peor caso, ¿sí? El peor caso, a ver si podemos dibujar algo, por lo menos para que se entienda cuál es el peor caso, es, tengo una estación acá, ¿sí? Conectada a el medio de transmisión, supóngase esa línea ahí, y la otra estación está en la otra punta. ¿Sí? El peor caso es cuando las dos estaciones que generan la colisión están en extremos opuestos. ¿Sí? Ese es el peor caso. Imagínense esto, digamos, el segmento más largo que pueda tener una red de Ethernet. Pueden haber repetidores acá en el medio. ¿Sí? Pueden haber repetidores. Y esto puede llegar a tener, por ejemplo, en Ethernet de 10 megabits con coaxil grueso, puede llegar a tener 2500 metros. ¿Sí? O sea, son 5 segmentos de 500 metros. Ese se conoce como Ethernet 10 base 5. ¿Sí? El 10 es la velocidad, 10 megabits, base porque se transmite en banda base, y el 5 porque son segmentos de 500 metros. Yo puedo tener 5 de esos segmentos, que me daría 2500 metros total de una red de esa tecnología. Entonces, en ese tipo de red, supónganse que se empieza a transmitir, esta estación empieza a transmitir en el instante T0 y esta también. ¿Cuándo cualquiera de estas dos estaciones va a detectar que hubo una colisión? En realidad, vamos a analizar desde el punto de vista de esta que está acá. Si esta empieza a transmitir, la señal va a tener que recorrer todo esto. Perdón, no es en el mismo instante. El peor caso es cuando esta empieza a transmitir, la señal viaja todo el trayecto de 2500 metros, y cuando está por llegar a esta estación,
antes de que esta estación detecte que el canal está ocupado, la estación esta empieza a transmitir. Entonces, ¿qué pasa? Se produce una colisión justo en este extremo. ¿Sí? Estamos analizando el peor caso. Se produce una colisión justo en este extremo. Obviamente, esta estación va a detectar inmediatamente la colisión. Pero esta otra va a tener que pasar de vuelta todo este tiempo para que esa colisión llegue hasta acá y ahí recién detecte. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo pasó para que esta estación detecte esa colisión, que es el peor caso? Y pasó 2 veces el tiempo de propagación de todo este segmento. ¿Sí? ¿Se acuerdan del tiempo de propagación? El tiempo que tarda la señal en ir de un punto al otro. ¿Sí? Tardó 2 veces eso para que esta estación detecte. Entonces, ese tiempo de 2 veces el tiempo de propagación está estimado en 51,2 microsegundos para una red Ethernet de este estilo. ¿Sí? No es para todos los casos, por eso les aclaro. Esto es para este tipo de red de Ethernet. Fíjense que si la red ya es a 100 megabits, ¿sí? El tiempo de transmisión se toma como 5,12 microsegundos porque aumento el tiempo, aumento la velocidad. Entonces, al aumentar la velocidad, ¿sí? Yo tengo menos tiempo para detectar la colisión. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Esa es, digamos, la idea atrás de esto. O sea que mi tiempo de transmisión, ¿sí? Mi tiempo de transmisión, o sea, el tiempo de contienda, va a ser igual a 2 veces el tiempo de propagación. ¿Eh? No sé si se entiende algo ahí, pero bueno, es un 2. ¿Sí? Tiempo de transmisión igual a 2 veces el tiempo de propagación. Y está calculado en 51,2 microsegundos. Esto para una red a 10 megabits le da un tamaño de trama mínimo de 64 bytes. Hagan el cálculo, ¿sí? Un tamaño de trama mínimo de 64 bytes, ¿sí? 64 bytes. O sea, multipliquen por 8 y le va a dar en bits. Creo, si no me equivoco, son 512 bits. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende esto? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Esto es clave, esto es clave para entender estos protocolos, estos tiempos, digamos, y esto, ¿por qué? ¿Por qué el 51,2 microsegundos? ¿Sí? Porque eso me está, fíjense que me está limitando el tamaño de trama. Después van a ver que ustedes que Ethernet tiene definido un tamaño de trama mínimo de 64 bytes. ¿Por qué? Y es por esto, ¿sí? Porque si yo no tuviera este límite y yo transmito una trama más chica, supónganse 50 bytes en lugar de 64, corro el riesgo de no detectar la colisión en el peor caso. Si yo transmito algo más de menos bytes, lo voy a transmitir en menos de 51,2 microsegundos. Y si transmito en menos de 51,2 microsegundos, corro el riesgo de suponer que mi trama se transmitió bien y en realidad pudo haber ocurrido una colisión. ¿Sí? Entonces, me pongo el límite y digo, no, tengo que transmitir por lo menos 64 bytes o más. ¿Por qué? Porque yo en esta cantidad de bytes sé que voy a detectar la colisión del peor caso, que es esta que explicamos recién. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? No por ahora, profe. Bueno. Bueno, acá hay más gráficos explicativos de todo esto que vimos. Ustedes lo analizan. ¿Cómo se resuelve una colisión? Supónganse que se detecta una colisión. ¿Sí? Después de una colisión, el tiempo, dice, se divide en ranuras discretas, cuya longitud es igual al peor tiempo de propagación de señal en el cable. O sea,
ese 51,2 microsegundos. Después de la primera colisión, cada una de las estaciones selecciona aleatoriamente. Este es el algoritmo de retroceso exponencial binario. Es esto que está acá, ¿sí? Esta estrategia que está acá, ¿sí? Esperar un tiempo según la estrategia de retroceso. Bueno, ese tiempo que está ahí se calcula de la siguiente manera, o sea, se va generando de la siguiente manera. Después de la primera colisión, se espera un tiempo sí, un tiempo igual a 0 o un ranuras. ¿La ranura cuál es? Es el 51,2 microsegundos que explicamos recién. ¿Sí? Se espera, o sea, 0 sería transmito inmediatamente, 1 espero 51,2 microsegundos. Si dos estaciones eligen el mismo número, supónganse que hay dos estaciones queriendo transmitir, hay una colisión, entonces las dos tienen que elegir. ¿Qué sería lo ideal? Que una elija el 0 y la otra elija el 1. Entonces una transmite en la primera ranura y la otra, bueno, va a quedar esperando más tiempo, ¿sí? Pero no va a haber otra colisión. Ahora, si las dos eligen el mismo número, las dos eligen el 0 o las dos eligen el 1, va a volver a suceder una colisión, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ahora voy a elegir otra ranura, pero en lugar de entre 0 y 1, entre 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Si de vuelta las dos estaciones vuelven a elegir el mismo número, supónganse vuelven a elegir el 2 o el 1 o cualquiera de estos números, va a volver a haber una colisión. Entonces ahí voy a tener que esperar ahora no entre 0, 1 y 2 y 3, sino entre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea, fíjense que va aumentando exponencialmente las ranuras que tengo que esperar. ¿Sí? En realidad yo tengo que elegir una de esas aleatoriamente. Me puede tocar que transmite inmediatamente, o sea, elijo el 0, o me puede tocar que elijo la ranura 7 y tengo que esperar 7 veces 51,2 microsegundos. ¿Cómo se van calculando digamos, por cada colisión, cómo voy calculando la cantidad de ranuras que tengo que esperar? Con la formulita 2 a la, bueno, ahí está mal, sería 2 a la n menos 1. Fíjense, 2 a la 0, ¿sí? Si no hay colisiones, es 2 a la 0, da 1, menos 1, 0, o sea, no tengo que esperar nada. Si tengo una colisión, n vale 1, son 2 menos 1. Tengo que esperar entre 0 y 1. Si tengo dos colisiones, va a ser 2 a la 2, 4, menos 1, 3, o sea, tengo que esperar entre 0 y 3, que era el ejemplo que está acá. ¿Sí? Así puedo llegar hasta 10 colisiones. ¿Sí? O sea, en 10 sería, me va a dar 1023. O sea, tengo que esperar entre 0 y 1023 ranuras. ¿Sí? Y se planta ahí, digamos. En la colisión 10 va a ser 1023, en la colisión 11 va a ser 1023, en la colisión 12, 1023, en la colisión 13, 1023, así hasta la colisión 16. Si llego a la colisión 16, genero un error, ¿sí? En la capa de enlace genera un error, informa a las capas superiores de que no se puede transmitir, digamos, hay un error en la transmisión. Directamente se aborta la transmisión y bueno, ahí tendremos que reanudar la aplicación, lo que sea, digamos, cómo se maneja ese error ya es otro tema, pero la capa de enlace genera un error de transmisión. Directamente no puede transmitir o la red está muy ocupada, muy saturada. ¿Tá? Ese sería, digamos, un caso extremo que puede pasar, pero bueno, por eso está ese límite de 16 colisiones. ¿Cómo se conoce este algoritmo? Como el nombre de disminución exponencial binaria o retroceso exponencial binario. Trata de adaptarse dinámicamente al número de estaciones para intentar transmitir. Tiene un problemita este algoritmo. Bueno, acá hay un ejemplo. No sé si estaba el problema acá. Bueno, a ver, vamos a ver este ejemplo y después vemos en todo caso. El ejemplo supónganse 4 estaciones que quieren transmitir y se produce una colisión. Entonces se definen dos ranuras, dijimos, 0, 1. ¿Sí? La estación 1 decide transmitir en 0, la 2 en 1, la 3 en 0, la 4 en 0. ¿Qué pasa? Va a haber una colisión de vuelta porque hay 3 estaciones que están intentando transmitir al mismo momento. ¿Sí? La 1, la 3 y la 4 están queriendo transmitir inmediatamente.
Entonces, ¿qué va a pasar? La estación 1, 3 y 4 vuelven a colisionar. Se define una nueva ranura, una nueva espera que va de 0 a 3. ¿Sí? La estación 1 elige 3, la estación 3 elige el 0 y la estación 4 decide transmitir en 2. ¿Sí? Igual, ojo, dice acá, la estación 2 que quedó acá también va a volver a intentar a transmitir en la siguiente ranura, ¿sí? Porque había elegido 1. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? La estación 3 que eligió 0 va a colisionar con la estación 2 que eligió 1, pero en la ranura anterior. ¿Sí? Entonces ahí va a volver a haber una colisión. Ahí van a quedar la estación 3 y 2 con un nuevo cálculo, digamos, ¿sí? Para la estación 3 la ranura va a ir de 0 a 7. Para la estación 2 la ranura va a ir de 0 a 3 porque es la segunda colisión para la estación 2, pero es la tercera colisión para la estación 3. ¿Sí? Y bueno, así se va dando, digamos, hasta que en algún momento no coincidan y se logre transmitir. ¿Sí? Por ahí parece un poco como que van a quedar esperando mucho tiempo, pero no es así, digamos. ¿Sí? Esto funciona bastante bien. ¿Sí? Y acá estamos dando un ejemplo donde 4 quieren transmitir justo al mismo tiempo, pero esto, digamos, se va adaptando justamente. La idea del algoritmo es ir encontrando estos huecos, ¿sí? Porque además acá estoy entre 0 y 3. Después cuando esto vaya de 0 a 16, por ejemplo, de 0 a 15, ya hay más ranuras y hay menos probabilidades de que elijan la misma ranura y colisionen de nuevo. ¿Sí? Bueno, hasta ahí entonces con CCMA. Vamos a volver por ahí hablar de CCMA-CD en la unidad 3 cuando veamos más en detalle el protocolo Ethernet. ¿Sí? Esto, digamos, que nos sirva de base justamente para entender después el protocolo Ethernet, que tiene, si bien actualmente las redes actuales son redes conmutadas. Redes conmutadas significa que yo tengo un switch como dispositivo intermedio que conmuta tramas y las estaciones están conectadas directamente a este switch. O sea, no hay un medio compartido como era hace un tiempo atrás. Se sigue usando igual el medio compartido, por ejemplo, en las redes inalámbricas. ¿Sí? En la red Wi-Fi es un solo medio de transmisión, un solo canal, y hay varias estaciones compitiendo por ese canal. Entonces, igualmente estos algoritmos todavía se siguen usando. ¿Sí? En una red conmutada no hace falta ninguna contienda porque, como dijimos, hay un switch, un dispositivo intermedio que cada una de las estaciones se conecta a ese switch y las tramas, digamos, no tienen forma de colisionar. No hay el switch tiene la capacidad de almacenar tramas y reenviarlas a medida que se van liberando los puertos. ¿Sí? Entonces no hay, salvo que se sature el switch no tenga la capacidad de reenviar esas tramas, ahí pueden descartarse tramas, pero no hay colisiones. Bueno, la última técnica de contienda es, como es de asignación dinámica del canal, es el paso del testigo. ¿Sí? El paso del testigo puede ser en bus o puede ser en anillo. Depende de cómo está la topología armada, cómo están conectadas las estaciones entre sí. En bus están todas colgadas de un mismo cable y en anillo está una unida a la otra cerrando un anillo, ¿sí? de conexión entre las estaciones. Bueno, el paso del testigo funciona en hacer circular, como dijimos, este token. ¿Sí? Cuando es en bus, el orden en que se hace circular es en el sentido descendente de sus direcciones. O sea, si una estación tiene la dirección 5, la otra la 4, la 3, la 2, ¿no es cierto? Van a ir circulando en ese sentido. ¿Sí? Esa trama especial es una... El token no es otra cosa que una trama especial, es una habilitación. Si a mí me llega la trama que tiene el token, me habilita a transmitir, a ocupar el enlace o el bus. ¿Sí?
Si yo no tengo ese token, tengo que esperar a recibirlo. ¿Qué ventaja tengo con esto? Y con respecto al CCMA, que era el de contienda, es que yo tengo de una manera más exacta el momento en que puedo llegar a poder transmitir, ¿sí? Cuando yo sé que cada X tiempo me va a llegar el token y voy a poder transmitir. O sea, está más delimitado el tiempo en que me toca transmitir. No así en el de contienda, donde el de contienda yo tengo que ver si está libre y si no está libre tengo que esperar un tiempo aleatorio. O sea, es mucho más aleatorio justamente el momento en que puedo transmitir. En cambio acá está más regulado. Tiene su ventaja y su desventaja, ¿sí? En este que está más regulado, yo puedo, digamos, hacer un uso un poquito más controlado del medio, pero si yo de momento necesito ocupar mucho el enlace y las otras estaciones no están ocupando, no la voy a poder ocupar hasta que me toque el testigo, digamos. En cambio, en el CCMA, si está libre el canal, yo lo ocupo y no hay problema. Y puedo ocupar todo el tiempo que necesito, con todos los datos que necesito. Total, no hay otras estaciones usando el canal. O sea, es, digamos, un uso más liberado, ¿sí? Y puedo ocupar al máximo el canal si no hay otras estaciones transmitiendo. Ese es un poco, digamos, uno está preparado más para tráfico en ráfagas, como es Internet, y este está preparado más para un tráfico más controlado. Bueno, en anillo es similar, ¿sí? Se va pasando el testigo, el token, al que tengo al lado, ¿sí? Y ahí va circulando y como está en anillo, eso se cierra y vuelve a empezar, ¿sí? Entonces va circulando el token por el anillo. ¿Qué otra cosita, otro detalle podemos decir? Bueno, acá hay unas cuestiones más específicas del algoritmo. Cuando una estación captura el testigo, pone a 1 el bit del testigo, digamos, ¿sí? Un bit T, que indica, digamos, que se va a enviar datos, ¿sí? Se convierte el testigo en el inicio de la trama de datos. Entonces, ahí yo puedo agregar datos y empiezo a transmitir. Obviamente no puedo transmitir lo que quiero, digamos, ¿sí? O sea, siempre se fija un tiempo máximo de uso del testigo que suele fijarse, dice ahí, en 10 milisegundos. O sea, tengo 10 milisegundos para transmitir mis datos. Pasados esos 10 milisegundos, tengo que pasarle el testigo al siguiente nodo. Profe, una consulta. ¿Ese control de colisiones es el que se usa cuando se tienen, por ejemplo, dos routers emitiendo Wi-Fi, digamos, en el mismo canal? El algoritmo anterior, decís vos, el CCMA. No el de testigo de anillo, o no sé cuál sería. No, esto no. El del testigo, estos algoritmos de paso del testigo son algoritmos que se usaban en las primeras redes locales. eh, Justamente se llamaban Token Bus y Token Ring, que eran redes que funcionaron hasta la década del 90 más o menos, ¿sí? No sé si quedará alguna por ahí dando vuelta, lo dudo, y competían en su momento con Ethernet, ¿sí? Ethernet es la red que usamos actualmente. Ethernet es, si tienen una PC seguramente tienen un puerto de red Ethernet, ¿no es cierto? Es ese puerto de red que tienen atrás que se conecta con el cable de par trenzado. Eso es una red de Ethernet, ¿sí? En su momento, estos algoritmos de paso del testigo competían con Ethernet. Ethernet era CCMA, ¿sí? El algoritmo que vimos recién, CCMA-CD, competían con Token Bus y Token Ring.
Después Ethernet evolucionó más favorablemente, digamos, una tecnología más económica, todo, se aumentó la velocidad. Hoy tenemos Ethernet de 10 gigabit en estaciones de trabajo, tenemos Ethernet de 1 gigabit y 10 gigabit tranquilamente, ¿sí? Siempre compatible hacia atrás, o sea, una computadora de 10 GB o de 1 GB actual se puede comunicar con una computadora de los años 90 que funcionaba a 10 megabits. ¿Sí? Eso es una gran ventaja. Entonces, por eso, por toda esa compatibilidad, digamos, esa evolución de Ethernet dominó, digamos, lo que es la red de área local, ¿sí? Las redes LAN. Obviamente en el camino surgió el Wi-Fi, que también usa el algoritmo CCMA, que es el algoritmo que vimos anteriormente, no este de paso del testigo, ¿sí? El algoritmo CCMA, que es el de censado de portadora. Solamente que Wi-Fi, como es inalámbrico, tiene una variante que la vamos a ver después, que se llama CCMA-CA, que es censado de portadora, acceso múltiple con censado de portadora, pero con evitación de colisiones, no con detección. Por eso CA en lugar de CD. ¿Sí? Pero bueno, lo vamos a ver al Wi-Fi un poquito más en detalle más adelante y ahí van a ver esa variante del CCMA. ¿Está? Ah, bueno, entiendo. Gracias. Pero estos dos protocolos de paso del testigo en anillo y en bus ya prácticamente están en desuso. No hay redes que se usen, ¿sí? Nos sirve a nosotros para entender la evolución y los algoritmos que hay de contienda y de paso del testigo, digamos, y de hacer una clasificación, pero redes actuales que usen este algoritmo, dudo que existan en la actualidad, ¿sí? En su momento sí eran una competencia fuerte y estaban mano a mano, digamos, con Ethernet, pero como les dije recién, Ethernet evolucionó mucho mejor y se apoderó del mercado, digamos, ¿sí? Bueno, no sé cuánto tiempo queda. ¿Estamos bien todavía? Quedan 2 minutos. 2 minutos, bueno. Bueno, acá tienen un poquito más de explicación del paso del testigo. Hay una estación especial que se llama monitor, que es la que genera el testigo, ¿sí? Poniéndote, hay 2 bits de control ahí que son T y M, que los ponen 0, y se van pasando, ¿no es cierto? Se recoge, acá en el ejemplo, la estación 2 recoge el testigo, pone el bit T a 1 y empieza a enviar datos, ¿sí? A la estación 4. Por ejemplo, la estación 2 se quiere comunicar con la 4. Entonces, pone la dirección de la estación 4 en la trama de datos. La estación 4 recibe la trama y pone los bits A y C a 1, que también son otros 2 bits de control, como para indicarle a la estación 2 que los datos se recibieron. Entonces la trama va circulando, ¿sí? Va pasando por todos los nodos, pasa por el monitor, que vuelve a poner, digamos, el bit M a 1, y por último la estación 2 retira la trama del anillo, ¿sí? Con eso se cierra el circuito de transmisión. Y de ahí se pasa la estación 2, pasa el token a la estación 3, y si la estación 3 tiene datos para transmitir, se va a pasar todo, se va a generar de vuelta todo ese circuito. Si la estación 3 no tiene nada para transmitir, le pasa el token a la estación 4 y así. ¿Ah? O sea, es un método mucho más controlado que el CCMA. Bueno, cortamos acá y nos conectamos de vuelta un ratito como para darle un cierre a esto, ¿sí? Voy a detener la transmisión y nos volvemos a conectar y damos un cierre, ¿sí? Bueno. Ok.